Son, ¿Son todos de Córdoba? Muchos de Córdoba. No sé si se ve. Hola, buen día. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, no pertenezco a ninguna empresa, pero sigo a Patricia desde hace muchos años y me encanta la propuesta y por eso es que me inscribí. Y aquí estoy para escuchar, siempre para aprender, dispuesta. Bienvenida. Gracias. Por cuestiones por ahí de mal internet o mala señal, voy a apagar la cámara, pero estoy presente. Gracias. Gracias. A ustedes. Bueno, ¿quieren que vamos dando la bienvenida, Charlie, Patri? Así Dale. vamos arrancando por respeto a los que llegaron temprano, siempre digo. A la que llegamos en horario. Vamos a ser también respetuosos con el tiempo. Vamos a tener aproximadamente unos 40 minutos, 50 minutos. La idea es que, bueno, sabemos que muchos están en horario laboral y que están por ahí no vamos a tener tanta participación, pero sí está el chat abierto y, por supuesto, la idea es que esto podamos generar un intercambio, que podamos compartir experiencias, ideas y que sea dinámico. Esa es la propuesta también. Vamos a estar conversando, como bien veníamos hablando en la previa, acerca de, bueno, cuáles son esas habilidades o todo lo que tenemos que estar desarrollando, sobre todo en aquellos roles de liderazgo o de influencia en otras personas, acerca de la regulación emocional y gestión del estrés. Y bueno, por eso tenemos acá una especialista en la temática, que es, bueno, Patri Colina, que nos va a estar acompañando y sin dudas dándonos, como siempre, mucho valor a través de su conocimiento. Así que, Patri, bienvenida. Bueno, un placer, la verdad. Gracias por la invitación, me siento muy feliz. Y es cierto que hoy por hoy las personas que lideran, los que gestionan, los que ejecutan, más que nunca necesitan herramientas para aprender a liderar y sobre todo para regular las emociones, porque somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Y muchas veces con las competencias duras se van quedando obsoletos los procesos, así que si queremos estar presentes en el mundo que se viene, es clave aprender a gestionar el estrés, esta palabra que está tan de moda y por ahí la explicación a todos los fenómenos. Viste, yo digo, el estrés es la explicación a todos los males. Vas al médico, no encontrás una razón y te dicen, es estrés. Así que está bueno por ahí desanudar un poco esto del estrés y cómo se relaciona con la gestión emocional. Sí, sobre todo por tener, digo, estaría bueno que los pudiéramos llevar hoy. Bueno, yo lo sigo en conocimiento de causa, que Patri es parte, porque además es mi psicóloga, ella maneja mi estrés, yo soy todo delegado. Así que bueno, pero lo importante es que podemos llevarnos, aunque sea algunos tips para nosotros, para nuestros equipos también, que es lo fundamental, creo, acá potenciar el rol de liderazgo y sobre todo, porque Patri dice para lo que se viene, yo digo, en la Argentina es como es el permanente. Antes hablamos con Charlie y decíamos, porque ahora se vienen las elecciones y después el balotaje y después tiene que subir y después vienen las vacaciones, o sea, es como que no termina nunca. Y bueno, ¿cómo hacemos para parar en ese no termina nunca y poder gestionar todo eso y poder llevar una empresa saludable y un equipo saludable, ¿no? Bueno, la idea es que primero definir qué es el estrés. El estrés no es algo bueno ni malo, simplemente es una respuesta, te diré, natural del organismo para dar, podríamos decir, la mejor respuesta a una demanda actual. Podríamos decir que cuando hay un pedido de parte de la afuera o de la adentro, el cerebro pone en marcha algunas hormonas, entre ellas el cortisol, que se eleva al máximo para dar respuesta. Y cuando nos estresamos está muy bien, primero implica que nos importa. ¿Cuál es el problema? La duración del estrés. Acá el punto no es que estemos estresados o no, sino cuánto dura esto en nosotros. Por lo general, y de acuerdo a los contextos actuales, y también tiene que ver mucho no solo a nivel Argentina, sino a nivel global, la gestión del estrés hoy se hace sumamente importante porque la demanda que viene es un cambio de época. Estamos con crisis a nivel mundial. Una crisis no implica algo malo, implica un cambio. Y fíjense que nuestro cerebro no está muy preparado para los cambios. De hecho, nuestro cerebro básicamente lo que busca es la supervivencia y el máximo ahorro energético.
O sea que cualquier cambio que venga de la afuera, el cerebro lo va a decodificar como una amenaza. Imagínense nosotros que estamos en permanente cambio y más post pandemia después de la era tecnológica. Entonces, básicamente, una empresa, como vos decías, Pauli, para que sea saludable y sustentable, lo que tiene que entender es que hay que hablar del estrés. Hay que poner un lugar. Yo digo, una manera de gestionar el estrés es reconstruirlo lingüísticamente, generar un espacio de conversación. Acá entran nuevas habilidades, ¿no? Que son las comunicacionales. Yo siempre digo que cuando intervenimos en una empresa, lo primero que nos dicen es, ¿cuál es el principal problema que tienen? La comunicación. La segunda pregunta es, ¿y quién comunica mal? Y se empiezan a mirar entre todos. O sea que acá es gestionar el estrés, pero a través de la comunicación también, que es una habilidad que hay que desarrollar. Exacto. Fíjate que es como muy raro esto de las habilidades comunicacionales, porque básicamente somos seres lingüísticos, pero somos seres lingüísticos que no hemos entrenado el lenguaje. El lenguaje no solo describe el mundo que nos rodea, sino también que es lenguaje creador. Entonces, creo que esto de las habilidades, las competencias comunicacionales en las empresas es clave. A mí me pasa también cuando entro a trabajar en una empresa, porque hay algún indicador que está en rojo, qué sé yo, absentismo, rotación, o quizás no se llega a los resultados, yo siempre busco en la comunicación. Potenciar el lenguaje. O sea que desde ya les traigo que un acceso muy interesante para la gestión del estrés es incrementar las competencias comunicacionales. Y hablar de comunicación es como hablar de autoestima, es decir, ¿por dónde arranco? Por donde arranques va a impactar positivamente. Ya sea una charla donde le das habilidades para aprender a comunicarse, generar un desayuno de trabajo donde se puedan comunicar, generar espacios de intimidad donde las personas puedan comunicarse entre sí, ser claro en los puntos, o sea, cualquier cosa va a impactar positivamente. Patri, yo acá también hablo mucho de la confianza, ¿no? Y de abrir canales. Yo por ahí les digo, implementen un proceso, pero no para implementar un proceso de feedback, por ejemplo, de evaluación de desempeño, sino porque eso te abre un canal. ¿Qué es lo que abre el canal? Que yo predisponga como líder a mi equipo a contarme qué es lo que le pasa. Entonces, ¿qué uso? Oye, bueno, una herramienta que lo uso como excusa, porque muchas veces, digamos, creo que es más fácil a lo mejor esto, implementar alguna herramienta que decir, bueno, salgo a desarrollar todas las habilidades comunicacionales que capaz que me lleva 3 años. Entonces, a través de una herramienta que puede ser una evaluación de desempeño, eso hace que te obliga a hacer un feedback y te obliga a abrir un canal con el colaborador. Y eso es esa confianza que va a hacer que el colaborador es un disparador, porque después de esa evaluación de desempeño, probablemente ya se ve más fluida esa comunicación. Te digo y pregunto, ¿no? Sin duda, fíjate que eso está buenísimo porque desde este lugar, con algunas herramientas ordenadoras de la comunicación, como es una evaluación de desempeño, aparte que creo que las empresas deberían adquirir el feedback como modo de ser, ¿no? Porque creo que los seres humanos aprendemos en base al feedback para poder crear el feed forward, sin dudas. Pero fíjate que cuando nosotros traemos esta manera, lo que hacemos también es evitar la comunicación informal. La comunicación sin forma, ¿viste? Esta comunicación que muchas veces es tan dañina y es como el terrorista de la empresa, ¿no? Entonces me parece que ordenar en formas, las diferentes formas, y hoy por hoy hay canales de comunicación desde las conversaciones ágiles muy efectivos y que podés tener conversaciones de 10 minutos donde podés ordenar, podés expresar y podés escuchar también. Patri, yo acá también siempre le digo mucho a los clientes, y bueno, y te pregunto también, el asesino yo le digo el asesino de la comunicación informal, es la comunicación formal, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la comunicación informal no se puede evitar, pero sí se puede reducir. Yo he trabajado en algunas empresas donde la comunicación informal regía las reglas de la empresa y ya formaba parte de la cultura de la empresa. Ahora, una cosa es eso, que sería un extremo, y otro sería una empresa donde la comunicación formal esté en cierta manera habilitada. Porque, ojo, para que haya comunicación formal, tenemos que tener líderes disponibles a escuchar conversaciones incómodas. Sí, sí. Ese es el punto también. Algo que traigo también que nos ha pasado con clientes, nosotros, bueno, para los que no nos conocen, hacemos bienestar organizacional, ¿no? Con una mirada amplia y de diferentes aspectos, y el emocional es uno de estos. Y muchas veces cuando nosotros decimos el primer paso para implementar el bienestar es la conversación,
y abrir ese espacio de conversación que muchas veces es tan temido por los líderes, porque dicen, no voy a preguntar cómo estás, si ya sé cómo estás, o sea, ya supongo cómo estás o qué me vas a decir, pero en realidad ahí no estamos perdiendo, y ahí, Patri, la importancia que tiene la escucha, es decir, bueno, esa conversación interna, tal vez si yo puedo enfrentar esa comunicación y decir, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Tal vez no puede darte una solución, no me pueda comprometer a que lo podamos solucionar, pero sí al menos ya lo ponemos en palabras y lo ponemos sobre la mesa, y creo que me hace mucho sentido esta comunicación informal, gestionarla, ¿no? Gestionar la comunicación informal, no sé si evitarla, porque va a existir siempre, como recién decían, pero sí dar la posibilidad a darle un marco y poder tener conversación de persona a persona. Creo que hay nuevos paradigmas a donde estamos llevando hoy las organizaciones a ese tipo de comunicación y de fluidez dentro de los equipos. Bueno, yo creo que una clave para que se pueda formalizar la comunicación para los líderes actuales, que yo trabajo mucho en eso, es el líder vulnerable. Fíjate, hacer el cambio del líder omnipresente, omnisapiente, al líder vulnerable, al líder que aprende. Cuando vos mostrás tus vulnerabilidades en tu equipo, le estás mostrando humanidad, y tu equipo, al verte humano, pierde el miedo. Básicamente, muchas relaciones laborales no están dadas por la confianza, están dadas por el miedo. Vos les preguntás a muchos colaboradores, ¿y por qué estás acá? Y porque quiero cobrar y llegar a fin de mes porque soy sostén de familia. Entonces, si esa es la motivación, en cualquier momento la empresa muere. Entonces, nosotros necesitamos personas que estén motivadas, que hayan encontrado dentro de la empresa, en lo que hagan, un lugar donde haya un sostén, que encuentren su tribu, para que la persona encuentre su tribu, porque somos seres sociales, y básicamente un salario, es el salario emocional, que es el pertenecer al lugar. Yo creo que los líderes tienen que mostrar vulnerabilidad. Poder declarar ignorancia, decir, yo no sé, te contraté a vos porque vos sabés, enséñame a hacerlo, y poder en cierta manera ponerse, no digo en un lugar de simetría, porque claramente los roles son asimétricos y necesitamos un orden, pero poder mostrar vulnerabilidad y que hay espacio para que las personas se equivoquen y aprendan. Totalmente. Es clave. Natalie, otra cosa que nos surge siempre, bueno, Carlos, te debe haber pasado también, cuando te dicen, bueno, necesito que, nadie está comprometido, ¿viste? Nadie está comprometido, necesito que se comprometan. Yo digo, el principal protagonista de ese compromiso, porque ¿con quién se comprometen, no? Con la empresa, con los líderes. Digo, si yo digo, y eso para mí es esto que voy a decir, la confianza, mostrarse vulnerable, es lo que va a hacer que la persona se comprometa, se motive, ¿sí? Ahora, yo le decía, yo genero confianza con tu equipo, como consultora externa, ¿no? O como área de recursos humanos, que muchas veces como que se delega. Ok, si esa confianza se delega al área de recursos humanos o a otro, esa persona, yo siempre digo, se va a comprometer conmigo, o sea, me lo voy a terminar llevando a la consultora. Entonces, qué importante que es que el líder se comprometa con esa motivación y con ese compromiso. Y qué mejor que la comunicación que venimos hablando, abierta y honesta, el diálogo, la confianza, la comunicación formal, abrir esos canales. Claro, y vos sabés que para eso, para poder abrir los canales, tenés que chequear la dualidad en la comunicación. Hay un fenómeno desde la psicología organizacional que se llama esquizofrenia organizacional, que aunque ustedes no lo crean, en muchas áreas de la empresa ocurre esto. La esquizofrenia es una enfermedad mental, pero cuando está llevado al ámbito de la comunicación, ocurre que hay dobles mensajes. Entonces, las personas no saben cuál mensaje escuchar, porque cualquiera de los dos mensajes que escuchan van a recibir un castigo. Un doble mensaje sería, por ejemplo, usted tome la iniciativa en todo, pero cuidado con equivocarse. Entonces, vos no sabés cuál de los dos mensajes tomar. Entonces, chequear la dualidad en los mensajes, la dualidad de la comunicación es clave. Y, por ejemplo, si son varios las personas que lideran, poder estar alineados. Yo comparto 100% que la persona, en realidad, muchas veces no renuncia a la empresa, renuncia al líder. Entonces, es clave trabajar con los líderes, darles competencias conversacionales, comunicacionales, también estrategias para poder aprender a regular las emociones de su equipo. Una fuente de estrés es el doble mensaje. Muchas veces no sabes con qué quedarte. Y ahí opera el miedo en la comunicación. Y el miedo cierra posibilidades, ¿no? Porque el miedo lo que genera es una amenaza y eso es una gran fuente de estrés.
Patri, recién hablabas de gestionar las emociones del equipo y bueno, nosotros en el programa de formación de mando medio, la base siempre la trabajamos desde la gestión emocional del líder, ¿no? Porque yo siempre digo que si hay una manera muy buena de equivocarse en la toma de decisiones es cuando estamos abordados por emociones. Ejemplo, el miedo. Ejemplo, el estrés. Ejemplo, el enojo, el enojo. Entonces, ¿cómo operan estas emociones en la toma de decisiones y el liderazgo? Porque yo puedo ayudar a mi equipo mañana a que gestione el estrés. Ahora, si yo no gestiono mi estrés, mis emociones, poco voy a poder, digamos, dar el ejemplo a mis colaboradores o incluso ayudarlos o acompañarlos a gestionar esas emociones, ¿no? Bueno, yo creo, fíjate que hoy por hoy debería ser un requisito básico a la hora de liderar, de tener competencias emocionales. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, a ver, estoy en selección de personal y tengo que seleccionar a esta persona, tiene que tener sí o sí estas competencias. Bueno, el líder para gestionar las emociones, claramente tenemos que entender que nosotros estamos siempre en una emoción. O sea, no hay momento del día donde estemos en una emoción neutra. El punto es que la emoción cuando se gestiona no es que desaparece, hay un concepto de la neurociencia que se llama arousal de la emoción. ¿Qué es el arousal? La intensidad. Mira. Fíjate, hablando un poco del enojo, ansiedad, miedo, que son las emociones diarias, ¿no? Las de emociones diarias que contribuyen al estrés. No es lo mismo tener enojo en una arousal de 10, que evidentemente tu decisión y tu reacción va a ser impulsiva, va a impactar negativamente, a tener un enojo y una arousal de 5, que quizás el enojo te motoriza a poder poner un límite, a poder ser más asertivo como líder. Entonces acá me parece que es clave para la gestión emocional del líder el autoconocimiento. Nosotros, o sea que cuando hablamos de gestión de emociones, no estamos diciendo, yo siempre digo, no hay que reprimir, sino que manejar ese arousal, que le estoy conociendo el término, no lo conocía, gestionar esos niveles, porque incluso puede ser positivo en determinados niveles, digamos. Fíjate si vos tuvieras un líder que es más bien complaciente, ¿no? Nosotros le decimos el líder country club, el líder que es más amigo de su equipo. Y necesitamos actos directivos de parte del líder. Por ahí un arousal de 5 en el enojo le va a venir muy bien para ser asertivo y poder bajar línea directa y que el equipo esté ordenado, porque nosotros cuando tenemos como amigo un líder, desordena el equipo, porque no hay límites claros, las jerarquías se empiezan a correr los deadlines, entonces empieza a haber un caos. Entonces necesitamos un cierto grado. Y fíjate que cada líder tiene que ser a la medida de su equipo. A mí me dicen muchas veces, bueno, a ver, fórmame los líderes de las empresas. Sí, pero mostrame los equipos. O sea, mostrame porque es como tomar la temperatura de cada equipo. Entonces, fíjate que acá la gestión emocional se trata de autoconocimiento. ¿Qué arousal de la emoción necesito yo para poder efectuar adecuadamente una decisión? En el caso del miedo, por ahí no está mal tener miedo en un 4, en un 5, porque el miedo es la desproporción que hay entre los recursos que tengo yo y la amenaza. Y me lleva a preguntarme, che, ¿qué recurso me falta? Y en una de esas levanto la mano y pido ayuda. Y te digo, che, Carlos, escucha, yo no sé hacer esto. Tengo miedo, pero porque es real, me faltan competencias. O sea, no es que hay que eliminar el miedo, no es, o sea, es ver esa emoción te trae un mensaje, de codificar el mensaje y ver en qué intensidad podés actuar de manera adecuada. Si vos lo haces con vos mismo, vas a habilitar a que el equipo lo pueda hacer así. Entonces, para mí es clave en una empresa, digamos, como la primera competencia formal es en habilidades emocionales. Excelente. Totalmente. Ahí siguiendo, bueno, hemos recabado algunas preguntas acerca de esta temática. Creo que, bueno, acá, ¿cuáles son los desafíos más comunes? Pasando en limpio y recapitulando, esta cuestión del autoconocimiento, ¿no? Empezar a tener ese conocimiento propio para ver cuáles son mis emociones, poder identificarlas, poder saber cuáles son los umbrales y de esa manera poder gestionar, ayudar al equipo a gestionar o buscar ayuda. Porque eso también pasa muchas veces en algunos roles de liderazgo, de que está mal visto, ¿no? Vamos a viejos paradigmas de buscar ayuda. El propio líder, o muchas veces se piensa que el líder tiene que tener todas las respuestas o tiene que tener todo resuelto, y en realidad se pierde esa cuestión también de humanidad y decir, bueno, tal vez el líder no tiene las respuestas y hay que empezar a trabajar de manera conjunta para buscar
las soluciones y esas respuestas afuera, ¿no? Exacto. Fíjate que en relación a esta pregunta, el autoconocimiento es clave, porque es el líder que dice, yo sé dónde aprieta mi zapato. Y como conozco dónde aprieta mi zapato, sé en qué momento pedir ayuda, o qué tengo que delegar, o en qué me tengo que formar, o dónde puedo declarar y decir, no, esto no lo sé hacer. Luego no te das una idea, lo ordenador es cuando un líder se maneja desde ese lugar. Genera otro equipo de trabajo. Y seguido a esto, bueno, detectar cuáles son esas alertas, ¿no? Que debe tener en cuenta el líder para reconocer el estrés en su equipo y tomar medidas preventivas, no cuando ya está el incendio, sino evitarlo. Y creo que acá uno de los datos que podemos conversar es esta lectura que hacemos del contexto. Nosotros vemos que según los últimos estadísticas que ha habido, informes, sabemos que en los últimos 3 años en Argentina las personas son menos felices, ¿no? Hay un índice que incluso el estudio lo hizo la siglo XXI, la Universidad Siglo XXI, donde va marcando que cada vez los argentinos en estos últimos 3 años tienen una tendencia negativa en términos de felicidad, en términos de burnout, que esto ya también es algo a nivel global, y en esto, Patri, seguramente tenés un poco más de información, pero sabemos que la Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2030 el mayor factor de discapacidad va a ser problemas de salud mental. Totalmente. Entonces, bueno, ahí nosotros ya tenemos algunos indicadores macro que nos van hablando de lo que está pasando con el burnout a nivel mundial. Después tenemos LATAM, que tiene su particularidad, y Argentina, que, bueno, estamos inmersos, ¿no? Entonces, eso creo que también nos ayuda a tener una mirada amplia. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en mi país? ¿Qué está pasando en mi empresa? Y a partir de esa lectura poder empezar a tomar medidas preventivas hacia los escenarios que vienen, ¿no? Mira, fíjate, en relación a esto que decís de burnout, es muy interesante, porque el síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado, para los que no conocen qué es un indicador clave de que algo está pasando en el equipo y tengo que intervenir. Antes de hablar de burnout, te traigo más el macro, porque esto puede ser un acceso interesante para las personas que tienen empresas, porque dicen, bueno, la verdad, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo esto? A ver, nosotros como seres humanos que tenemos un cerebro, tenemos 3 necesidades básicas, que el cerebro tiene 3 necesidades básicas que necesita cubrir. Así como tenemos necesidades fisiológicas que no cuestionamos, como comer, como dormir. De última pensamos qué voy a comer o cuándo voy a dormir, pero no nos cuestionamos, duermo o no duermo. El cerebro tiene 3 necesidades básicas. El cerebro necesita seguridad, necesita cierto grado de predictibilidad, necesita satisfacción, sentirse satisfecho en algunas áreas de su vida y necesita conexión, sentir que pertenece. Entonces, si vos estás detectando algunas dimensiones del burnout, por ejemplo, una dimensión del burnout es aquel colaborador que era espectacular, ahora se torna ineficiente. Y vos le preguntas y te dice, no, no lo puedo hacer. Y no tiene una explicación. Bueno, la ineficacia es un indicador de burnout. Personas que eran brillantes, que vos las veías, que estaban enfocadas, están dispersas. Otro indicador es el cinismo, creer que nada va a cambiar, en cierta manera estar como pesimista. Otro indicador es el agotamiento, personas que empiezan a faltar, que empiezan a ausentarse, que se empiezan a enfermar. Y otro indicador es el alejamiento emocional. Vos te das cuenta que la persona está alejada emocionalmente de su equipo, alejado emocionalmente. Bueno, si aparecen estos indicadores, vos tenés un acceso. Vos decís, a ver, a nivel satisfacción, ¿qué le pasa a esta persona? Bueno, no está conforme con el sueldo. ¿Tengo los recursos económicos? No, pero tengo otros accesos. ¿Cómo estamos con la conexión? ¿Qué podemos hacer para conectar este equipo? ¿Qué puedo hacer para conectar esta persona? ¿Cómo estamos con la seguridad? ¿Cuán claro estoy siendo a la hora de bajar línea? ¿Le estoy dando un grado de predictibilidad a mi equipo? ¿Saben bien las fechas de vencimiento en cuanto a los objetivos, a las iniciativas, a los indicadores? Entonces, tenemos muchos accesos para trabajar, porque muchas empresas me dicen, no tengo más plata para aumentar el sueldo. Sí, pero no todo se trata de plata. Fíjate que el ser humano, la plata, es una cuestión que afecta a la supervivencia, pero nos movemos mucho más que por la plata. Patri, esto vimos, en alguna estadística que vimos también, sabemos que hay síntomas que se agravaron, sobre todo hablando del burnout, haciendo un poco lo que dijo Carlos, post pandemia, ¿sí? Pues la pandemia creo que nos pasó a todos que no lo supimos manejar y nos encontramos
13 horas trabajando en la computadora con los chicos colgando, los que tenemos hijos, la familia, la casa, que se nos vino todo encima y no lo supimos manejar. Y yo creo que desde ahí, de hecho, parte de las estadísticas que veíamos cuando hicimos los Reels, por ejemplo, hablaba de eso, ¿no? Que los síntomas se empeoraron en algún punto, y la realidad es que si bien hoy estamos en un escenario post-pandemia, todavía hay muchos que mantenemos un escenario de virtualidad, o por lo menos híbrido, ¿sí? En nuestras empresas. ¿Cómo se puede trabajar eso, sobre todo cuando no trabajamos desde el home office, ¿no? Y desde el lado del liderazgo, del lado del colaborador, desde el lado del liderazgo también cómo acompaño a los colaboradores, y muchas veces lo que los líderes nos plantean es qué difícil es ejercer, digo control entre comillas, ¿no? Sino, o asegurar la productividad, si se quiere, cuando tenemos equipos remotos, que obviamente ahí empezamos a pensar en trabajar por objetivos y demás, pero bueno, es muy difícil de medir, ¿no? Y de acompañar también cuando estamos lejos. Bueno, totalmente. Mira, la pandemia lo que hizo en cierta manera es revelar en nosotros lo que ya estaba. Cristalizó quién eras vos antes. ¿Por qué? Porque lo que hizo es poner un escenario altamente estresante, sucesos altamente estresantes que llevan al psiquismo al borde. Entonces se revelaron, viste que decís, bueno, hay más divorcios por la pandemia. No, no es por la pandemia. La pandemia cristalizó. Bueno, con las empresas pasa lo mismo. En psicología hablamos de una trilogía que hay que tener muy en cuenta, que es lo que está pasando post pandemia, que es la trilogía estrés, ansiedad, depresión. Son como 3 patas de una mesa que si no se gestiona el estrés, aparece la ansiedad, los trastornos de ansiedad, luego la depresión. ¿Qué pasó en relación a la vida laboral? Aparece nueva terminología en la psicología, si bien todavía no está validada por la Organización Mundial de la Salud, aparece el síndrome de la vida ocupada, que es este síndrome de no puedo parar. Y no puedo parar y no tengo tiempo aparte, ¿no? Que las personas te dicen, yo laburo 14 horas por día y me faltan horas del día. Y acá, en realidad, lo que está pasando es que hay causas ocultas que tenemos que revisar, ¿no? Una causa oculta puede ser, bueno, baja autoestima. ¿Qué te pasa que necesitas trabajar 14 horas? Evidentemente, no estás haciendo valer tu tiempo y no estás vos conectado con el valor de tiempo. Otra puede ser el perfeccionismo. Por ahí hay personas que son altamente perfeccionistas y quieren todo y quieren todo ya. Otro síndrome interesante, el FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderme de algo. Personas que quieren estar todo el tiempo presente en todo y no se puede. Y acá habla que la pandemia reveló nuestro grado de inmadurez emocional. Fíjate que el perfeccionismo, la falta de valía personal, el FOMO, muchas veces habla de que hay algunos aspectos inmaduros en relación a lo laboral. Hemos necesitado un marco que nos controle, y cuando nos dan la libertad de cómo trabajar, aparecen todos estos indicadores que hay que trabajar, que hay que visibilizar, que hay que poner en juego cuando no podés manejarlo, profesionales de la salud mental que acompañen procesos, porque si no esto empeora. No es una casualidad que las personas cada vez tengan más ansiedad o esté el trastorno de la ansiedad instalado entre nosotros. Bien. Bien, Perdón, Perla quiere, hay una chica que levantó la mano. Si les parece que le demos la palabra, no sé, Perla. me parece que estaba levantada de antes la mano, No, cuando eso sin iniciamos. querer. Bueno, Sí. yo ahí los invité que participen si alguien quiere sumar algo. ¿Cómo venimos hasta acá? Por ahí algún dedito, alguna... Ok. sí, ahí lo había levantado. Bien. Bien, bien. Bien. Martín, ¿querías acotar algo? No, que venimos bien. Venimos bien. Bueno, ahí, bueno, siguiendo un poco esto, creo que cuando hablabas recién, Patri, acerca de la ansiedad, estamos ante un cambio también de entorno, ¿no? De ese cambio que lo conocíamos como VUCA, hacia un entorno más Bunny, donde tenemos, para familiarizarnos con este término, a donde está el factor de la ansiedad presente, ¿no? Entonces, ahora no solamente en un mundo que cada vez nos demanda más, tenemos ahora la ansiedad, esta cuestión que es algo no predecible, no lineal, los cambios que vamos teniendo. Fíjate que una pandemia paralizó el mundo directamente, ¿no? Y es algo era impensado hasta ese momento, y hoy ya lo vemos como una posibilidad, y me parece que eso también puede influir en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de proyectar,
un fenómeno que pasó en pandemia fue la gran renuncia en el ámbito laboral, ¿no? Que muchos, ahora estamos en el boom de los trabajos de forma freelance, en donde ya este salario emocional es mucho más fuerte. Según el último informe de Gallup, del Instituto Gallup, que también estudia el bienestar laboral, habla que el promedio, más del 50%, 51% de las personas están predispuestas a buscar otro trabajo, digamos, cambiar el trabajo actual. Que eso se ha modificado, hay una tendencia que cada vez más personas buscan otros trabajos, pero no por cuestiones económicas. Solamente el 28% de las personas cambian de trabajo por una cuestión económica, sino que está todo más arraigado a la cultura y al bienestar. De las personas, un 57% cultura y bienestar, ¿no? Es increíble. Bueno, y a ver, en cierta manera yo celebro que esté sucediendo esto, porque evidentemente nosotros venimos de viejos paradigmas, donde quizás todos los que estamos acá estamos atravesados por esos paradigmas, que no lo tendrían hoy los chicos que tienen menos de 20 años, que ya vienen con otro mindset, ¿no? Con otra manera de mirar el trabajo. Yo me acuerdo, digamos, cuando estudié psicología laboral en la Facu, en mi formación como psicóloga, leí un libro de Freud que Freud dice, hay dos fuentes claves para el ser humano de bienestar, el amor y el trabajo. Entonces, fíjense que el trabajo es algo sumamente importante. Ustedes habrán escuchado el dicho tan famoso, el trabajo dignifica. Claro, el punto es que en el trabajo pasamos tantas horas y proyectamos tanto nuestro crecimiento individual como ser humano, que si el trabajo no viene a cubrir esas necesidades, hoy por hoy ya no es tomado como solo sobrevivir y el dinero. Y está muy bien, porque evidentemente estamos cambiando todos el mindset y todos queremos evolucionar. Si bien estamos en una crisis a nivel mundial, yo creo que esta crisis trae un cambio de conciencia. La conciencia es esto: soy consciente de mis emociones, soy consciente de mis reacciones, soy consciente de para qué hago lo que hago, y esto obviamente atraviesa a todos y obviamente a las empresas. Entonces las empresas que están desde el paradigma anterior ya se volvieron viejas, se volvieron obsoletas, ese modelo ya no les funciona más, se tienen que sí o sí capacitar con los nuevos paradigmas. ¿Con qué motivamos a una persona? Claro, exacto, la motivación, los motivos que ponen en acción a las personas. Patri, vos sabés que esto de las generaciones, qué bueno que lo trajiste, porque también es un tema de mucha conversación en los programas de formación de líderes, porque nos pasa eso, ¿no? A las generaciones más grandes nos desconciertan, ¿sí? Que en general, ¿qué es lo que nos pasa? Y queremos gestionar o liderar como nos hubiera gustado, como nosotros hubiéramos ido en ese lugar, y en realidad no. O todos te dicen, porque yo trabajo 1000 horas, yo lo hubiera hecho de otra forma, yo si a mí me hubieran dado esta oportunidad, claro, y le empecé a decir, che, está bien, pero no es más vos, es una generación que funciona diferente y que sí o sí nos vamos a tener que adaptar. Que si vos no pudieras decir, che, a ver, 2 o 3 tips de cómo me adapto del liderazgo al menos 20, ¿no? Que es la que aparte se viene con la impresionante cantidad de estímulos, porque yo lo veo en mis alumnos en el secundario también que tienen, tan estimulados permanentemente por la tecnología que la persona queda obsoleta. Entonces, tenés que estar todo el tiempo en esa estimulación permanente, motivación, estimulación, para comprometerlo y demás. Bueno, a ver, partamos de la base que por más que haya una generación que tiene algo en común o muchos indicadores en común, siempre las motivaciones de cada ser humano son únicas y irrepetibles, porque somos todos observadores diferentes de la misma realidad. El punto es que acá hay una tendencia, y la tendencia es multiestímulo. Y ya fíjate que incluso ha cambiado cuánto una persona puede hacer foco y prestar atención en una tarea. ¿Sí? Ha cambiado, estos indicadores han cambiado, se han movido. Entonces, fíjense, para que alguien pueda trabajar desde el flow, este término que trajo Mihaly Csikszentmihalyi, que él se dedicó a estudiar esto de cómo hacemos para fluir, para estar enfocados. Bueno, fíjense que acá hay 2 palabras que son claves. La flexibilidad es una y la escucha es otra. ¿No? La flexibilidad de poder tener la apertura mental de entender que eso que me funcionó a mí, ya al otro no le funciona y que yo necesito del otro. Poder declarar
desde un paradigma cooperativo y colaborativo, que necesito del otro, y ser flexible para entender que ese modelo quizá funcione, y permitirme fracasar. Por eso digo, la flexibilidad es clave, y la escucha, escuchar qué necesita el otro, pero no oír desde el acto biológico, escuchar y escuchar con apertura, escuchar con las distinciones de qué necesita esta persona y cuánto me va a aportar en mi equipo. Yo creo que desde ese lugar podemos hacer grandes cambios e integrar equipos de diferentes edades sin ningún tipo de problema. El punto es, ¿cuántas personas hoy están dispuestos a ser flexibles, a correr riesgos y a escuchar con apertura? Esa es una pregunta. Bueno, es parte también, creo, de lo que traemos las viejas generaciones, voy a decir yo, aunque, bueno, hay algunas todavía generaciones más grandes que yo, pero que hay cosas que obviamente que nos cuestan, y sobre todo, yo digo, no, a nosotros no nos prepararon, como yo veo que hoy a mi hijo de 3 años en sala de 3 le enseñan emociones. Nosotros no nos hablaban de emociones, nunca nos hablaron de emociones. Tenemos que hacer lo que podemos con los recursos que tenemos, digamos. Entonces, y en ese trabajo yo con incorporar recursos. De hecho, este webinar es para esto, para empezar a incorporar estos recursos y además acompañar a estas generaciones que sí los tienen. Y lo que yo creo también que está bueno en lo que traes en el escuchar es aprender de ellos. Que si tuviéramos, digamos, hay que tener mucha humildad para decir, bueno, aprendo yo de la nueva generación, en ese lo escucho y aprendo de ellos, que vienen con un mindset diferente y que es interesante también. Claro, la nueva generación son nativos tecnológicos, tienen mucho para enseñarnos, ya vienen con otro software de fábrica, con otro tipo de capacidades, también con algunas cuestiones diferentes que podemos aprender. Entonces, fíjate que poder tener la humildad de aprender, y yo digo esto, ¿no? Hoy el gran desafío a nivel laboral son las pymes. Las pymes que por lo general, bueno, vienen de alguien que hizo la empresa desde un lugar y que le funcionó y que hoy se encuentra ante este cambio tan importante y que tienen que cambiar en diferentes generaciones la mentalidad y que dicen, no, pero si esto me funcionó. Bueno, entender desde la flexibilidad que tenemos mucho para aprender y que bueno, faltan muchos más cambios, porque cada vez los cambios van a ser más vertiginosos. Yo digo, antes los cambios en una empresa, en una cultura, se veían en 10 años. Hoy, te podríamos decir, te digo esto, estudios estadísticos, se ven en 5 y próximamente se van a ver en 2 años. O sea, para que ustedes vean cómo viene esto a nivel, porque la tecnología lo que hace, ni hablar la inteligencia artificial, es cambiarlo todo, ¿no? Entonces tenemos que estar abiertos y el cambio es bueno y nos tiene que encontrar abiertos y flexibles. Hay dos temas ahí, Patri, y bueno, Pau, que venían comentando. Por un lado, bueno, inteligencia artificial y lo que va generando la inteligencia artificial. Y ahí muchas veces nos preguntan, bueno, ¿es bueno? ¿Es malo la inteligencia artificial? En realidad eso no lo sabemos, pero también nos preguntábamos en su momento si era bueno o malo Internet, si era bueno o malo las redes sociales. Y en realidad, si yo me detengo en ese pensamiento o en esa cuestión moral o ética o ese pensamiento, el tiempo sigue acelerando y en realidad cada vez se va tomando más terreno. Y yo me quedé tal vez en una conversación por mis creencias de no querer implementarlo o no querer avanzar en eso, resistirme al cambio, y en realidad es algo que ya se está instaurando. Y ahí se me venía, Patri, cuando conversábamos de las creencias, que esas creencias que me trajeron hasta acá y me trajeron estos resultados que estoy teniendo con mi equipo, con mi empresa, con mis relaciones, también se terminan convirtiendo en mis creencias más limitantes, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a hackear eso? Decir, bueno, ¿cómo puede ser lo que me trajo resultado? Ahora lo tengo que cambiar. Y eso, creo que por ahí hay que elevar la conciencia de las pymes, que principalmente vos muchas veces aterrizas y te dicen, no, esto siempre me dio resultado. Ok, no te lo discuto, siempre te dio resultado, por eso estás donde estás. Ahora, ¿a dónde querés llegar? ¿Y qué creencia vamos a tener que trabajar o cambiar para que llegues a ese lugar deseado o de ese punto A al punto B, ¿no? Exacto, fíjate que, bueno, frente a la primera parte de lo que traías, la inteligencia artificial, comparto 100%. O sea, nosotros no podemos hablar en términos dicotómicos bueno o malo, porque eso tiene un componente moral. Yo me tendría que preguntar como empresa, como colaborador y como persona, ¿quién soy yo frente a la inteligencia artificial? Punto.
O sea, esta misma conversación es la conversación antigua del dinero. El dinero es malo, separa a las personas, el dinero es bueno. No, hay personas buenas, hacen cosas buenas con el dinero, las personas malas hacen cosas malas con el dinero. Con la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo. Es un potenciador, ¿no? Exacto, depende para qué lo uses, cómo lo uses. Esto pasa con las redes sociales, pasa absolutamente con todo. Y en relación a esto de los cambios de creencias, yo creo que la clave hoy está en poder revisar si tus creencias te sirven para llegar a los resultados que querés tener. O sea, si son potenciadores o si son obstructores. Y no implica que la creencia sea mala, sino que quizás la creencia está desactualizada. Una creencia que te trajo hasta acá con muchísimos éxitos y resultados, quizás de acá en adelante no sirve más, no implica que sea mala o buena, sino que está desactualizada. Y lamentablemente los seres humanos no tenemos un botón que es actualizar. Y tenemos un cerebro que viene de años de evolución de la supervivencia con un mindset desactualizado. Entonces está en nosotros poder actualizarlo y eso implica muchísimo trabajo. Yo recién les decía, el cerebro quiere ahorrar energía. Entonces, el cambio siempre va a generar resistencia. O sea, partamos de la base y sepamos todos que el cambio va a representar un dolor, porque nos hace movernos y los seres humanos buscamos en cierta manera predictibilidad, un grado de inercia, homeostasis. El cambio va a ser un dolor. Entonces, crecer, evolucionar y madurar implica asumir que ese dolor va a estar. ¿Viste cuando vos partís de la base de decir, bueno, este dinero es para futuras, o sea, que vos ya sabes que entras perdiendo? Bueno, el cambio es así, va a ser un dolor. Ahora, entrar con el pensamiento mágico de que no vamos a cambiar es estar inmaduros a nivel emocional, a nivel de empresa. Berta. Domi, Ahí. Buenas, ¿cómo están? Buen día. Recién los escuchaba y me parecía importante esto que decías, Patri, te lo escuché así como de corrido varias veces, el para qué, ¿no? Y creo que esa pregunta poderosa y tan simple, lo digo porque trabajo muchas veces con los líderes, es la que habilita esas conversaciones, habilita la posibilidad de cambiar esas creencias y justamente permitir el cambio, ¿no? Porque en algún momento el hackearlo tiene que ser algo simple y que tampoco me deje como sin herramientas. Entonces creo que el para qué puedo cambiar esta creencia, para qué quiero llegar hasta lo que sigue, motiva y nos hace hacer ese pasito que sigue. El propósito creo que justamente es algo que también une, ¿no? En estas cuestiones, porque en las empresas también nos pasa que tenemos motivaciones distintas, a veces los líderes con los colaboradores, porque son generaciones distintas, porque tienen paradigmas diferentes, entonces hay que buscar algunas cuestiones que puedan acercar miradas y creo que para qué sirve el poder construir un propósito conjunto también y termina dando como resultado esa fuerza para hacer el paso que sigue de manera colaborativa en las organizaciones, ¿no? yo creo que esto trae Berta, que es la pregunta que está en pantalla, ¿no? Porque lo que trae Berta es cultura organizacional, ¿no? Según mi visión. Digo, ¿cómo como líder trabajo con mi propósito, con el propósito de la organización, y cómo hago que mis colaboradores me acompañen en ese propósito, ¿sí? Y ahí es, che, ¿cómo hago para fomentar esa cultura organizacional? Exacto. Fíjate que encontrar un propósito en común no es algo simple, pero tampoco es imposible, ¿no? Es un trabajo que se construye en un proceso y para eso primero tenés que saber, digamos, cuáles son tus puntos débiles a trabajar como líder en cuanto a la tolerancia a la frustración de los procesos y tener conocimiento de quién es tu equipo, qué necesita tu equipo y hasta qué punto las necesidades de tu equipo están cubiertas. Y traer algo también, ¿no? Para poder fomentar una cultura organizacional con salud mental y emocional, tenemos que como líderes tener claro que nosotros no vamos a satisfacer 100% las necesidades de nadie, ni las nuestras ni las del equipo. Yo siempre digo, hay una fórmula que es la fórmula del bienestar, que es 51-49. En un 100% de necesidades cubiertas, si vos tenés un 51% cubierto, sea en la pareja, sea en el trabajo, sea con las amistades, podés seguir adelante, pero para eso tenés que aprender que en la vida hay un 49 que te va a frustrar.
porque no podemos todo. Entonces, para poder fomentar este mensaje, lo tenés que tener claro como líder y entender que el propósito, vos necesitas que tus equipos estén un 51% alineados. Hay un 49% que quizás haya valores fundamentales que no estén de acuerdo en relación a ese propósito, pero mientras pongan valores instrumentales y los instrumenten para trabajar y todos estén un 51% satisfechos, vamos para adelante. Porque yo por ahí escucho muchos líderes de empresas que dicen, no están de acuerdo en todo. No tienen que estar de acuerdo en todo. Tienen que entender una parte y tenemos que ir para ese lado y tolerar la frustración en otra. Como y eso la enriquece también, ¿no? Que no estemos todos de acuerdo en todo. Porque imagínate que yo digo, sí, me dicen, si yo tuviera colaboradores así, eso me daría frustración. Yo por suerte tengo colaboradores que me desafían. Pero eso está bueno también, porque eso me enriquece a mí, enriquece la organización. Ni hablar, eso fomenta el crecimiento, ¿no? Poder tener otras miradas, otras maneras de observar. Entonces, fíjense que esto es clave y entender que no vamos a estar un 100% satisfechos. Básicamente nuestro psiquismo no funciona satisfecho, aparte, ¿no? Entonces, se motoriza desde la insatisfacción. Entonces, poder tolerar la frustración también, de que hay cosas que no van a ser como nosotros queremos. Pero ese es un reflejo de la vida cotidiana, o acaso a todos nos sale todo perfecto y estamos un 100% satisfechos, que nos hace pensar que el trabajo nos tiene que satisfacer 100%. Entonces, poder partir de esa base me parece que es una clave para la salud mental, porque alinea expectativas. Totalmente. Patri, dale. No, ahí sí, siguiendo esto, que seguimos la línea, ¿qué técnicas o ejercicios específicos pueden realizar los líderes para mejorar su inteligencia emocional y fortalecer su capacidad de regulación emocional? Bueno, primer ejercicio, poder identificar cuáles son tus fuentes de estrés. Pero no del estrés, el eustrés, que es el que te motoriza, el que te lleva a accionar de manera efectiva. No, las fuentes de distrés, las que después a la noche no puedes dormir, las que estás una semana y cambias tus hábitos de sueño, de alimentación. Identificar estas fuentes de estrés para poder reinterpretarlas. Yo digo, acá, digamos, cuando vos tenés una fuente de estrés muy grande, tenés dos salidas. O cortás con esa fuente de estrés, si es que lo podés hacer, o la reinterpretás, cambias tu interpretación, porque muchas veces el estrés no tiene que ver con lo que sucede, sino con lo que yo interpreto de lo que sucede, ¿no? Por ahí dicen, sí, no, me estresa mi jefe. Bueno, pero ¿qué te estresa de tu jefe? ¿Cómo me lo pide? Claro, pero vos te lo estás tomando personal. ¿Cómo es? Bueno, empezar como a reinterpretar. 2, clave, actividad física. Yo creo que es clave poder incorporar en la vida cotidiana al menos 40 minutos de cualquier tipo de actividad física. Eso es un hackeo al cerebro. El cerebro, cuando está estresado, entra en modo alerta, donde lo que hace es ahorrar recursos. Y es por eso cuando estamos estresados engordamos, porque acumulamos líquido, acumulamos grasa, y lo que hacemos es anular la creatividad. Cuando vos empezás a caminar, el mensaje, a hacer actividad física o lo que sea, el mensaje al cerebro, estoy sano y saludable porque estoy haciendo algo extra. Entonces el cerebro entra en jaque y empieza a liberar otros neurotransmisores. Otro tema muy importante, cuidar el sueño. Para regular las emociones hay que cuidar el sueño. Dormir al menos 7 horas diarias. Cuidar la alimentación. Hay alimentación que lo que hace es entorpecer la regulación emocional. Entonces tenemos pilares básicos: sueño, alimentación, actividad física, gestión del estrés, lingüísticamente reconstruir cuáles son mis fuentes de estrés, la conectividad social, cómo me relaciono con un otro, con quién hablo. Hay personas que son muy introvertidas, no se relacionan, no hablan. Tener que poner en palabras lo que te pasa, ya te cambia el estado de ánimo. Entonces, fíjate que vos tomando estos pilares de la calidad de vida, que son sueño, alimentación, gestión del estrés, conectividad social y actividad física, vos podés aprender a regular tus emociones. Bueno, ni hablar si haces meditación o si te tomás algunos minutos a la noche, te pones podcast de regulación emocional. Hoy tenemos de todo al acceso, o sea, si no lo hacemos porque no queremos, ¿no? Pero todos nos podemos poner unos auriculares con una meditación que nos relaje y nos frene el flujo de pensamientos que nos genera el estrés. Estamos hablando nada más y nada menos, Patri, de las necesidades básicas. Comer, movernos, fíjate como los niños, ¿no? Comer, movernos, dormir, y es este día a día que nos lleva puesto y nos olvidamos de lo básico. Nos olvidamos de lo básico.
dormir bien, hacer ejercicio, movernos. Yo cuando le digo a un niño, cuando alguien le dice a un niño quédate quieto, digo, es un niño, digamos, le está pidiendo que se quede quieto. O sea, todo lo que acabo de mencionar, digo, es muy fuerte, pues son necesidades básicas. Y fíjate que estamos, de hecho, la consultora de Charlie es especialista en eso, tenemos que hacer consultoras para acompañar a las empresas que se conecten con sus necesidades básicas, las empresas y las personas, ¿no? Que nos conectemos, me incluyo, con cuestiones básicas, ¿no? Que tenemos las personas. Mira, vos sabés que yo estoy hace tiempo trabajando en un proyecto que habla de los pilares, de longevidad y calidad de vida, digamos, es algo que a mí me motiva, un propósito, ¿no? Como yo odio el paso del tiempo y le tengo miedo a la vejez, me ha motivado ese miedo a poder trabajar en los pilares de la calidad de vida. Y fíjate que estos pilares que te nombré, son la clave para la longevidad de los seres humanos. Entonces, o sea, vos me decís, bueno, ¿cuál es la salud en las empresas? Tiene que ver con los pilares. ¿Y cuánto yo como líder chequeo estos pilares? Porque parece una pregunta insólita a un colaborador, ¿cómo estás durmiendo? Y a mí me parece una pregunta básica. O sea, ¿haces actividad física, cuidas tu alimentación? Y vos decís, pero esto no tiene nada que ver con el trabajo. No, tiene 100% que ver con el trabajo, porque ese cuerpo es quien ejecuta el rol. Totalmente. Ahí, bueno, como mencionaba Pauli, estamos totalmente calibrados y alineados en la mirada, Patri, y nosotros cuando hacemos las encuestas de bienestar en las organizaciones, tocamos el aspecto físico, y cuando decimos el aspecto físico es esto, ¿no? ¿Cómo está siendo la calidad de sueño? Principalmente si hay actividad o no física, cómo venimos con el sedentarismo, la parte nutricional, la parte emocional, social, las relaciones, me Claro. siento parte de mi grupo familiar, de amigos, qué lugar tengo, la parte económica también, que por ahí es tabú, empezar a ver si realmente estoy cumpliendo mi expectativa de calidad de vida con respecto a mis ingresos, si me siento valorado económicamente, y después el aspecto también familiar, ¿no? En donde tiene un rol fundamental, y buscar la armonía en estos dominios, en estos 6 dominios, para que de esa manera podamos tener una mejor calidad de vida, y las empresas acompañen ese proceso, porque son las que se van a ver beneficiadas con los resultados que se obtienen. Entonces, es esa la mirada. Y bueno, veo algunas manos levantadas ahí de Romy, de Seba, así que bueno, dejamos estos minutos para conversar. Simplemente agregar en tono poético también de no olvidarnos de poder dar un beso, abrazar, decir te quiero a la gente que queremos, amigos, familiares, conocidos. Eso también alimenta mucho el alma y es como un ejercicio. O sea, eso también, como cuando somos niños, me quedo con Pauli lo que dijo también, no olvidarnos de jugar en el buen sentido, o sea, traer la gamificación a las empresas, digamos, y hacer bien ameno una charla, una reunión, una interacción. Eso está por demás bueno y suma mucho. Y son cosas que no se ven, pero que hacen bien al cuerpo, a la mente, a todo. Qué lindo aporte, me hiciste poner la piel de gallina, Seba, hermoso, gracias. Totalmente. Gracias, Seba. De hecho, está comprobado científicamente que cuando abrazamos, besamos, nos decimos palabras apreciativas, generamos oxitocina, que es esta hormona que genera la unión, ¿no? O sea, la confianza y el vínculo se arma en base a oxitocina. Entonces, la conectividad social, que es un pilar de la salud mental, está en base a esto, ¿no? Poder decir te quiero, poder decir gracias, poder decir, bueno, me equivoqué, te pido perdón, poder relacionarme de una manera mucho más sencilla. Así que tal cual. Gracias, Eva. ¿Berta? Claro, yo compartía la mirada, justamente Charlie me robó ahí las palabras, pero sí, creo que ese es, digamos, un poco nuestro objetivo cuando acompañamos a los líderes, ¿no? Traerlos a estas preguntas simples para los equipos, preguntarle a sus colaboradores, a gente que ve todos los días, porque justamente compartimos mucho tiempo en el trabajo con las personas que nos acompañan, entonces, che, ¿dormiste bien? ¿Cómo estás? Nada, por ahí cuando ves que varios días vienen como atormentados, con jaqueca, ¿qué te está pasando? ¿Te puedo ayudar? Generar ese espacio de empatía. Creo que esa es por ahí la misión con nuestros líderes, poder acompañarlos de esa manera
que a veces no tiene que ver con una actividad específica en el trabajo, sino don de gente, entre comillas, de acompañarnos, y creo que incluso más ahora en contextos de tanta incertidumbre, que por ahí se pone un poco complejo y difícil, no es solamente el trabajo lo que nos atraviesa todos los días, sino justamente lo social, las preocupaciones a otro nivel, lo económico. Entonces, acompañarse en eso creo que a veces es una herramienta como mucho más poderosa en varios escenarios, ¿no? Hay un comentario de Andrés, bueno, justo Andrés, que estaba por leerlo el tuyo, pero bueno, ya levantaste la mano, así que si querés comentarnos. No, bueno, buen día. La idea un poco es justamente creo que hay que complementar esto con algunas herramientas. O sea, la empatía y el buen modo, la educación es básico, es algo que se perdió en algún lado, no sé por qué, pero debió mantenerse, pero se perdió. Y creo que hay herramientas hoy en día que hay por ahí, y tenemos herramientas informáticas, digamos, Scam, Project Manager, las Planner, un montón de herramientas que nos permiten organizarnos para no tener que llegar al punto de la crisis de donde dice, che, faltó tal cosa, o no se hizo tal cual, o todos esos son herramientas que nos permiten mirar hacia adelante. Y creo que es como que es un mix de las dos cosas. Yo por ahí escuchaba cuando alguien decía que, bueno, una mirada arcaica o atrasada. En realidad, creo que no es una mirada arcaica, es otro punto de vista. Entonces, bueno, perfecto, contame cómo es ahora. Y ya está, yo tengo que aprender. Y vos tenés que aprender de golpe lo que otra persona sabe desde otra mirada, no sé, X, porque por ahí hay una demanda de un mercado que uno no domina o no percibe. Entonces, creo que es un mix de las dos cosas. Por eso yo creo que hay una cosa que está faltando, que es una empatía aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Que fíjate que ahora en el momento, inclusive la sociedad está muy agresiva, creo que tenemos que ser todos tolerantes y escucharnos sin ningún tipo de prejuicios o de... A mí me pasa, por ejemplo, yo soy una generación que no uso tatuajes y me encuentro con chicos que son tatuajes caminando y bueno, perfecto, ya está, si al tipo le resulta, pero no me dan derecho a hacer ningún prejuicio, ¿entendés? O sea, y creo que lo importante son digamos, los resultados de lo que se plantea, digamos. Y como decías por ahí, me parece muy importante, hablarlo francamente, mira, esto yo lo veo así, esto lo veo así. Bueno, después el porcentaje de acuerdo o desacuerdo, yo creo que eso surge de un estudio de alternativas. ¿No? Bueno, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, costo-beneficio. Bueno, hacemos martillo, bajamos por esta alternativa, vamos todos a través de esa alternativa. Creo que es muy importante, por eso yo me anoté en el curso de este que están hablando de estrés y de regulación emocional, porque muchas veces se están dando situaciones de mucha incompatibilidad emocional y es porque en realidad no compartimos las herramientas. Che, vamos a procesar esto por este método. A mí me ha pasado, pero te digo, en reuniones con gente grosa, presentar un project management mirá, de un contrato a 30 años. Yo le he hecho un project de todo lo que significaba un contrato a 30 años. Y el presidente de la empresa me dice, ¿y eso para qué? A ver, más allá que el tipo no tenga ni idea de lo que es un project, me pone a decir, che, ¿me puedes explicar cómo se lee esto? Es mucho más amigable, además los demás que siempre están con el sí, fulano, sí, fulano, sí, fulano. Entonces tenemos que manejarnos de otra manera. Creo que hay una gran tendencia a unificar el poder. Creo que al revés, hay que olvidarse de los egos, hay que olvidarse de... Por eso es muy importante, creo que lo que dijiste hoy vos es muy importante, no es personal. Bien, bueno, muchas gracias Andrés, y habla de los cambios de paradigma, ¿no? Que tanto hablaba Patricia también. Bueno, se nos pasó la hora, volando realmente. Bueno, fue muy grato. Sería bueno que nos dejen algún comentario. Vamos a compartir una encuesta ahí en el chat, así que estén atentos. Y bueno, muchísimas gracias. Realmente fue un gusto compartir
este espacio, poder conversar junto a Pau, bueno, Patri, por supuesto, muchas gracias por tus herramientas y bueno, por siempre estar iluminando con estos conceptos y aportándonos valor a toda esta comunidad. Así que bueno, muchísimas gracias a cada uno. ¿Alguna palabra de cierre, Patri? Dale, Patri, yo cierro si querés. Bueno, yo muchísimas gracias también por esta oportunidad y me parece tan importante en esto de la gestión del tiempo haberle dedicado 1 hora del día a hablar de un tema que es fundamental, porque es una clave existencial como seres humanos, hacernos cargo de quiénes somos como líderes, qué queremos como empresa o qué queremos como colaboradores. Así que les agradezco a ustedes hacer este espacio de upskilling para liderar, porque es frenar lo cotidiano y hablar del tema. Una clave para gestionar el estrés y para regular las emociones es poder hablar. Así que gracias por eso. Genial, Patri. Yo quiero agradecerles a todos y sobre todo felicitarlos, como bien dijo Patri, por tomarse ese espacio. Y la verdad que es muy grato ver que hay muchos clientes nuestros que están en programas de formación y están acá, lo cual demuestra el compromiso que tienen de su formación como líderes. O sea, que estén acá presentes, que para mí es muy grato, habla del compromiso y la verdad que me encanta, estoy muy feliz por todo, pero bueno, sobre todo ver tantos clientes nuestros. Así que gracias a todos los que se sumaron, hay dueños, mandos medios, hay de todo. Así que felicitaciones. Está grabada esta sesión, así que después se la vamos a estar compartiendo porque vi personas que entraron por ahí más tarde, así que la vamos a estar compartiendo, quédense tranquilos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Patri, gracias, Carlos. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias.